Seguimos con esta octava semana de ciberseguridad 2022. Toca el turno al ponente maestro Juan Carlos Márquez con el tema de OSINT y el ciclo de inteligencia del analista técnico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuando con lo que viene siendo la semana de ciberseguridad, a mí me tocó responderles el tema de OSI y el ciclo de inteligencia del analista táctico. Bueno, como breve antecedente vamos a ver lo que se viene manejando o el concepto primordial de lo que es el OSI. El OSI como tal, por sus siglas en inglés, significa Open Source Intelligence, lo que quiere decir que son, traducido literalmente al español, son inteligencia en fuentes abiertas. Como tal, ese tipo de inteligencia de fuentes abiertas primordialmente se maneja a través del uso de Internet o de los recursos que tienen que ver con la red de banda ancha. Como tal, y breviario cultural, eso se podía tomar desde el punto de referencia, desde las primeras civilizaciones que fueron allá por Mesopotamia, con el primer emperador denominado Sargón I. Él utilizaba los mercaderes para que se hiciera llegar de información, ya que como ellos utilizaban ese medio de recursos o el medio de venta para hacerse de sus bienes y recursos, al momento de recibir este tipo de información y al contacto se lo pasaban directamente al emperador y él a través de esta información pudo explotarla y así crecer su imperio arcadio. Eso como brevario cultural. Así como fue avanzando el tiempo a mediados de los años 80, 60 y antes que se explotara el símbolo del internet, como tal se podría ver que se usaban medios impresos como se puede ver en la pantalla en la zona central, como son periódicos, revistas. En este caso algunos recordarán lo que viene siendo la sección amarilla, y con esto se puede manifestar un cierto tipo de información en lo que se hacía llegar los antiguos analistas o los antiguos investigadores. Hoy por hoy, en la actualidad, sabemos que existen diversos tipos de redes sociales y fuentes de información. Los más comunes y los tópicos son como Facebook, que es inclusive para recolectar y hacer match con otros amigos; Twitter como cuestión de noticias y hacerse llegar de información; Instagram, Twitter, inclusive, perdón, Tinder, diferentes tipos de redes sociales para hacer tipo de comunicaciones. Esto para nosotros como área de inteligencia y operación táctica nos sirve para recabar información sobre algún tipo de objetivo de interés que tengamos nosotros para investigar o para hacer un simple seguimiento. Continuando con ello, también hacemos mención lo que viene siendo la ley del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto lo podemos manejar y lo podemos ver cuando solicitamos, ya sea como ciudadanía o como un ente del orden o agencias de poder, podemos checar lo que tiene que ser la información de instituciones o parte del gobierno. Luego entonces, ¿qué es el ciclo de inteligencia? Ya vimos un brevario sobre el OSI y sus siglas y cómo interviene y dónde lo podemos encontrar, ya sea medios impresos o medios digitales. El ciclo de inteligencia como tal son una serie de pasos concatenados para llegar a un cierto fin, a un cierto producto. Como tal, anteriormente, cuando se empezaba a desarrollar, se conocía como Red Hat, que en sus palabras o desmembrando ese tipo de oración sería Red Hat, sería recolección, tratamiento y difusión. Recolección, como el nombre lo dice, es hacerse llegar de toda la información posible que se tenga de cualquier medio, en este caso de fuente abierta, revistas, periódicos, internet, podría ser hasta incluso una serie de entrevistas. El tratamiento sería ya de todo ese bagaje o todo ese compendio que tenemos de información, es empezarlo a trabajar, saber darle primordiales a la información que vendría siendo que es verificada, no verificada, es confiable, no fiable, etcétera. Y ya propiamente la difusión, el nombre y el concepto es claro, es hacer esa información pública a los que son de interés o que le interesa ese tipo de recursos. Eso se manejaba anteriormente. Hoy en la actualidad se manejan 5 puntos de ciclo de inteligencia que se utilizan propiamente en esta área de policía cibernética. Primero se inicia con una planeación. La planeación es clara y sencilla, que se tiene que hacer un tipo de esquema de cómo se va a hacer llegar la información, cómo es, de qué fuentes, qué tipo de recursos se van a utilizar, computadoras, teléfonos, etcétera. Después sigue la recolección. Ya que tenemos bajo qué medios, bajo qué recursos vamos a tener información, se empieza a solicitar y hacerse llegar todo ese tipo de información para su análisis,
que es el siguiente paso, que es el análisis y el procesamiento. El procesamiento es empezar a darle forma a esa información de intuición, de que la persona que lo lea o que lo tenga a su acceso pueda descifrar la codificación que tenga ese tipo de información. El análisis es ya darle un caudal o un canal de que se quiere llegar a un cierto punto o un cierto objetivo. El siguiente punto es difusión y explotación. Estos van de la mano porque una vez que se hace la difusión se empieza a hacer la explotación propia de la información, hacerla llegar a quien le es interés o inclusive al grupo de inteligencia para que ellos sepan del detallado y del producto final que se está llevando. Y el último punto, no siendo el principal, pero sí uno de los eslabones en el cual se puede repetir otra vez el ciclo de inteligencia, es el de retroalimentación. Este punto es muy primordial, ya que el anterior concepto, que era RETA, no se consideraba la retroalimentación. Cabe el ejemplo de que cuando yo hacía un trabajo detallado de inteligencia, lo entregaba y ya no sabía su cauce, dónde terminaba, o no sabía si caía en una aprehensión o si caía en una noticia criminal. Entonces la retroalimentación como tal nos sirve para saber qué tipo de información nueva surgieron nuevos objetivos, o inclusive, ¿no?, si se pudo hacer una detención de algún objetivo de interés. Entonces, ya manejando lo que son muy brevemente lo que fue las etapas de la inteligencia, se pasan a las etapas del análisis. Ya tengo ese producto detallado. ¿Qué puntos debo yo de tomar en consideración para este tipo de informe? Entonces, hay una etapa descriptiva. En esa etapa descriptiva se trata de señalar o de describir propiamente esa información, para qué sirve, de qué nos sirvió, o detallar cada paso o cómo se obtuvo ese dato para darle el grado de veracidad que tiene esa fuente, confirmada, no confirmada o posible. Después sigue la etapa explicativa. Esas tres etapas van encaminadas. La explicativa se hace mención propia de cómo se llegó a elaborar un marco explicativo, de los hechos o situaciones que se dieron en cuestión. Por último, la etapa interpretativa. Este último paso es de interés para nosotros porque es cuestión muy propia del analista y de la experiencia que ha manejado para ver qué tipo de enfoque poder darle. Por ejemplo, nos llega una noticia criminal de un delito que puede iniciar como pornografía infantil, pero a raíz que se empieza a dar las interpretaciones y las conexiones con este tipo de situación, puede ser que se añadan otro tipo penal o un concurso de delitos que pueden derivar en trata de personas, extorsión, fraude, secuestro, etc. Entonces, esta última etapa de interpretación es muy a criterio del analista para poderle dar otro tipo de sentido o poderlo orientar según lo que se necesite en el área operativa de campo o de quien solicite este tipo de trabajo detallado. Continuando, que ya teniendo este tipo de información se genera un producto de inteligencia. El producto de inteligencia se puede hacer mención como que es el último logro o el pináculo de nuestro trabajo. Este tipo de información, reporte, informe o lo que se le quiera denominar a este trabajo detallado, tiene que cumplir los siguientes requisitos. En la parte inferior de la imagen se pueden observar tres rubros distintos. Un rubro es sobre darle un uso útil para los usuarios. Esto quiere decir que la información que le llegue al último poseedor debe de ser de utilidad para las cuestiones de operatividad. La secuencia ordenada, que se debe de dar una secuencia de que el lector que lo tenga pueda descifrarlo, entenderlo y poder analizarlo hasta cierto punto. Y por último, la identificación de las fuentes, saber de qué tipo de información fue, de una fuente abierta, de una fuente cerrada. A nosotros que nos toca la parte de la fuente abierta, se tiene a bien considerar cierto tipo de cuestiones o cierto tipo de información en bancos de fuente abierta. Una de ellas, como se puede observar, son páginas de reporte de números telefónicos. Como sabemos, en el área de monitoreo, en situaciones repetitivas se llegan a denotar cierto tipo de modus operandi. Claro está el ejemplo que mencionaban los compañeros de recibir llamadas telefónicas propiamente del banco, o inclusive de llamadas de que tienen secuestrado a una persona, o indistintos tipos de modus operandi. Entonces, en ese entonces, ese tipo de números telefónicos se pueden consultar en bases abiertas, donde vienen ahí especificadas, dado el ejemplo, y de fuente abierta, como ABC Teléfonos, Telwarder, que al momento de que necesitas un número telefónico, te salen denuncias que han hecho particulares, donde han sufrido, por ejemplo, de extorsión,
de fraude o etcétera que viene manejando este tipo de páginas. Grupos de redes sociales, como sabemos igual, haciendo un patrullaje virtual, se puede observar en grupos de redes sociales, como por ejemplo uno de tu alcaldía, el que sea vecinos de Gustavo Amadero, vecinos de Iztacalco, en el cual se pueden denotar que hacen un tipo de denuncias, en el cual hacen mención de que en tal calle, en tal dirección, hay un punto de venta de droga, o en tal situación siempre entran y salen camionetas sospechosas, llevando personas en situaciones que no son muy convenientes o se ven vulnerables. Ese tipo de monitoreo para nosotros nos sirve para hacer un mapeo virtual y saber en puntos de conflicto que se dan en la ciudadanía que se quedan en cifra negra. Como sabemos, hay personas que por temor, por miedo o desconocimiento no se acercan a un ministerio público a levantar su denuncia pertinente. Entonces, esto pasa a ser a la cifra negra. Nosotros por representación hacemos esa cifra negra, pasarla o rescatar lo que se pueda de fuente abierta para plasmar una noticia criminal y después darle causa al Ministerio Público. Temas de tendencia, eso se viene manejando, claro está el ejemplo en Twitter cuando son temas de incidentes, de accidentes viales o cualquier tipo de situación que se da que es de interés dentro de la ciudad. A través de los temas de interés podemos hacer tipo de búsquedas o queries para sacar información que nos pueda ayudar para dar una noticia criminal. Igual el contenido que suben otros usuarios, cuando tenemos un objetivo en común, a veces esos perfiles están o muy restringidos o simplemente están prácticamente sin información. Entonces, a través de terceros y una ingeniería social aplicada de este lado de la cibernética, podemos obtener información sobre terceros que suban información en nuestro objetivo en común. Y siguiente, bases de consulta, independientemente, como mencionaba, sobre las bases que están en redes sociales de números telefónicos, también se puede obtener información de nombres. Al momento que una persona publicas un cierto tipo de evento, situación, tu cumpleaños o infinidad de situaciones, a subir tus datos personales, nosotros tenemos no la facultad, sino tenemos el acceso a esa información, no solamente por ser policía cibernética, sino porque está ya en cuenta abierta. Un momento que tenemos esta información, hacemos pauta, como se puede ver en la parte con el recuadro verde, se hace cruce con la fuente cerrada. La fuente cerrada, ¿qué tipo de datos son? Como antecedentes penales, unos bienes materiales, los bienes muebles, los bienes inmuebles, bienes económicos, cuentas de redes sociales, propiamente que se hace el proveedor de servicio. Cuando se tiene un tipo de situación de interés para nosotros, se pide datos del usuario en cuestión. No importa qué tipo de red social sea, se pide ese tipo de solicitud. Telefonía, claro está, independientemente de teléfono, AT&T, Telcel, Movistar, nos hacen llegar esa información. Igual, datos de los generales, que igual, como mencionaba, puede ser a través del INAI o a través de mandamiento ministerial o judicial, nos podemos hacer llegar ese tipo de información. Entonces, con ese breve antecedente, el OSIT con el enfoque policial, ¿cómo puede aplicarse? ¿Cómo se tiene que ver este tipo de situación? Aquí podemos ver una red de vínculos muy pequeña y un poco del trabajo que hace aquí. Se trató de ser lo más compacta y lo más explícita posible para que sea más entendible para la audiencia. Como tal, se puede ver en la parte central dos figuras, una masculina y una femenina, en el cual describimos tanto nombre, dirección, antecedentes penales, se puede poner ahí también número telefónico, vehículos asociados, un trabajo, e inclusive se puede agregar la ramificación de su entorno tanto familiar, laboral o criminal, depende del caso que estamos trabajando. En ese entendido, nunca se descartan posibles terceros o posibles conexiones con otros grupos criminales. Como en la parte de abajo se tienen siempre los supuestos de que se puede ver inmiscuida más gente. Entonces, en ese entendido, ese tipo de investigaciones como tal no terminan ahí, simplemente se continúa alimentando hasta que se hace el ciclo de inteligencia que se vino manejando y ya es en el punto de retroalimentación donde nos hacemos de llegar de nueva información y detallar mejor este producto. Igual, el mapa que se ve en la parte superior derecha, ese punto tiene que ver con un mapeo de inteligencia que tiene que ver con el monitoreo en redes sociales, puntos de interés que se quedan en la cifra negra, como ya mencionaba, y en la parte inferior una red de vínculos telefónica que nos hace ver la actividad del individuo en cuestión y saber si tiene otras personas inmiscuidas en un grupo criminal. Conclusiones. La primera conclusión, a la letra dice: la información de la fuente abierta no siempre puede ser veraz, empero al ser analizada se puede dirimir su grado de confiabilidad. Como bien mencionaba,
el trabajo de OSI o de fuente abierta no simplemente queda en un simple análisis del propio analista, vaya la redundancia, sino que nos hacemos llegar y cruzar con información, en este caso de fuente cerrada, que sí es 100% veraz, para darle ese plus a nuestro informe policial. La segunda conclusión es: los trabajos finales o productos de inteligencia son una herramienta fundamental para el personal que lo reciba, indistintamente quién sea, ya que este les dará un panorama más claro sobre un objetivo en cuestión y con ello tener las precauciones necesarias para su actuar. Claro está el ejemplo, no es lo mismo que hagamos un trabajo de inteligencia de una persona que se dedica a fraude a una persona que tiene un grupo delictivo de drogas, narcóticos y homicidios. O sea, son dos escenarios distintos, los dos son criminales, pero uno tiene un grado más de ser vulnerable a los miembros del orden. El tercer y último punto de conclusión es: el cruce de información de fuente abierta con la fuente cerrada le da el plus en el trabajo de inteligencia que a su criterio el analista puede darle el causa a una línea de investigación. Vuelvo a mencionar, y como lo comenté en diapositivas anteriores, el trabajo de OSINT con la fuente cerrada le da el plus a nuestros trabajos de investigación, y esto puede darnos que no simplemente se quede en un tipo penal, sino se haga un concurso de delitos distintos, o inclusive agregar otros miembros, otros participantes que tienen que ver y hacer esta red más grande. Igual, hasta ahí quedaría la exposición y quedo a la espera de algún tipo de preguntas que tengan por la audiencia para poder continuar, y ya con eso daré por terminada mi presentación. Ok. Hace mención, igual por cuestiones de privacidad y como da el INAI, podemos ver lo que es que hace mención la pregunta que ustedes pueden rastrear un número telefónico. Como tal, nosotros directamente no, pero a través de los proveedores de servicios, como se mencionó, se hace la requisición necesaria, ya por el ordenamiento ministerial o por un juez, en el cual se hace la solicitud y se da el seguimiento. Yo, una vez con toda esa información que nos hacen llegar a nosotros, ya el analista se encarga de aplicar el ciclo de inteligencia que mencionábamos para dar un trabajo detallado, y claro está el ejemplo, y se puede entregar, por ejemplo, los lugares más frecuentes donde está esa persona, los números más frecuentes, su movilidad, dónde es de que pasa más tiempo, los fines de semana, etcétera. Otra pregunta que mencionan es: si me robaron mi celular, ¿ustedes pueden dar con el responsable? Aquí es, una pregunta hasta cierto punto interesante, porque se puede hacer un tipo de rastreo si derivara de un crimen a través del número telefónico, la telefonía, pero como sabemos, todos los teléfonos actuales tienen un sistema operativo, ya sea iOS o Android. Bajo este tipo de supuestos, tiene un tipo de cuenta de correo electrónico, iCloud, Gmail, Hotmail, indistintamente. A través de este tipo de plataformas se puede hacer un rastreo de tu equipo telefónico. No es necesario ser un profesionista en el área para dar ese tipo de seguimiento, pero a través igual de policía cibernética se puede hacer ese tipo de situación. Pero lo recomendable es que cuando tú sufres un tipo de delito por robo y te despojan de tu celular, es hacer la denuncia pertinente y también dar de baja tu teléfono al número correspondiente, ya sea por el email y el IMSI de tu teléfono, para que no le den mal uso a tu equipo, y si en su momento se hicieron mal uso de él, tú quedarás libre de algún tipo de responsabilidad que tuviera tu equipo móvil. Entonces, con eso sería todo por de mi parte, y agradeciendo la atención y siguiendo la semana de ciberseguridad. Muchas gracias.